Saludos, familia, gente de la roca. Qué bueno que estamos conectados juntos nuevamente. Tomo su Biblia, tomo algo para anotar. Hoy estamos portando nuestras camisas de Amo Mi Iglesia, primer domingo del mes. Y qué bueno que estamos aquí juntos nuevamente. Pues si están en reunión presencial, se ponen de pie, saluda a alguien que está a tu lado. Si están en línea, anota donde está viendo, danos un comentario, danos un like, comparte este enlace con alguien más. Qué bueno que estamos reunidos nuevamente. Mientras que están tomando su lugar, hoy vamos a iniciar una nueva serie que estamos hablando acerca de las puertas abiertas. Las puertas abiertas para 2021 es nuestro versículo clave que se encuentra en Apocalipsis 3:8 y donde tenemos puertas abiertas, dice Jesús. Y mientras que yo estaba meditando en eso, estaba pensando en cuáles son las puertas abiertas más comunes en nuestras vidas. De hecho, existen muchas puertas, por decir, que usamos día a día. Pasamos por muchas puertas y los conocemos como relaciones o conexiones. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama Conexiones, que son puertas abiertas en nuestras vidas. Mientras que estaba pensando en eso, me recordaba un dicho que decía mi papá comúnmente cuando hablábamos acerca de conexiones, esta serie de relaciones, etcétera, lo cual que es como con Dios, con nuestros familiares, con compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, incluso, por supuesto, iglesia local. Y decía mi papá que las relaciones, o las conexiones más importantes de esta vida son las relaciones o conexiones que tenemos de la cruz. ¿Sí? Relaciones de la cruz. Vertical de nosotros hacia Dios y Dios con nosotros, y horizontal entre nosotros y otras personas. Nosotros, esta conexión que tenemos con otros. De hecho, él siempre me decía, es lo único que nosotros vamos a llevar de esta vida. Lo único que llevamos de esta vida, lo que llevamos a la siguiente vida, son nuestras conexiones o falta de. Una pregunta para iniciar esta serie, lo siguiente. ¿Cómo calificaría tus conexiones? ¿Cómo se califica tus relaciones primero con Dios y con los demás? Si tú puedes pensar en cada área, Dios, familia, iglesia, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ¿cómo vas a calificar? Uno siendo malo, pésimo, o al 10 siendo excelente, que no hay forma de mejorar. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos nivel 10, ¿verdad? Pero piensa en lo suyo. ¿Cuál sería la calificación que tú vas dando? Yo espero que durante esta serie vamos reconociendo eso, vamos viendo cuáles son las puertas abiertas que tenemos como conexiones. Como les dije, con Dios, con nuestro cónyuge, nuestros hermanos, compañeros de trabajo, escuela, nuestra iglesia. ¿Evitas las conexiones con otros? Hay personas que se llaman por personalidad, no sé cómo quieres poner la categoría, que son introvertidas, que tener una expresión con alguien más la pone nervioso. Si tú lo puedes creer, así era yo, hace muchos años. ¿Sí? En la secundaria yo era una persona como apartado y como introvertido. Pero después, cuando conocí a alguien mucho, pues tenía así fácil, le puedo platicar mucho y abrirme con ellos, ¿verdad? Otra pregunta, ¿anhelas las conexiones? ¿Anhelas nuevas conexiones con otras personas? Si eres introvertido o extrovertido, eso es punto aparte. Todos tenemos conexiones. Hay que revisar y preguntarnos cuáles son y cuál es la calidad de esas conexiones que tenemos. Una de las preguntas más difíciles que podemos preguntar es esa pregunta. ¿Cómo son mis conexiones con los demás, con Dios? ¿Cómo son las conexiones que otros tienen conmigo? ¿Verdad? Y si quieres llegar a un paso más, pregunta a alguien de confianza, un mentor, un padre, tu esposo, tu esposa, un hermano, un pastor, alguien que está en tu vida, que tienes mucha confianza.
preguntarles, ¿cómo son mis conexiones? ¿Cómo me ves? ¿Cuál es mi reacción con los demás? ¿Cuál es mi reacción con la iglesia? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es tu percepción de mi vida y las conexiones que hay en mi vida? Jesús nos muestra cuáles son las relaciones más importantes en esta vida. De hecho, en su oración vemos que Jesús manifiesta y nos muestra cuáles son y cuáles deben ser los mejores o más importantes conexiones en esta vida. Yo les invito a que estudien Juan capítulo 17, pero yo quiero que vemos Juan 17, versículo 3, 11, 20 y 21. Dice Jesús, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 11, Padre Santo, que los me has dado, guárdalos en tu nombre, porque para que sean uno, así como nosotros. Nos adelantamos, versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, de sus discípulos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tres cosas que aprendemos aquí. Tres cosas, lo cual que Jesús nos enseña cuáles son las relaciones más importantes y cómo podemos obtener éxito o mostrar que Dios está en y a través de nuestras conexiones. Número 1, la vida eterna, o sea, tu vida eterna depende en tu conexión principal. Tu conexión principal. Jesús nos enseña aquí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, aquel que tú enviaste. Si solamente nos enfocamos en ese punto, podemos preguntarnos cuál es la calidad de conexión que tenemos, o cuál es, mejor dicho, cuál es tu conexión principal. ¿Cuál es tu conexión principal? Muchos de nosotros podemos decir, sí es Dios, porque yo creo en Él. Pero si tenemos una autoinspección real, yo creo que llegamos a la verdad o lo verdadero de nuestras conexiones durante esa serie, iniciando con esa pregunta, ¿cuál es tu conexión principal? Muchas personas que dicen que son creyentes, incluso que se llaman por sí mismos que son cristianos, muchos creen que su relación con Dios es fuerte, pero después ves los resultados o los frutos en su vida que tristemente o comúnmente habla de otra cosa. Vamos a ser reales. ¿Cuál es tu conexión principal? ¿Realmente es Dios? ¿Realmente es tu relación con Él? ¿Es el primero que hablas con Él, lo primero cuando te despiertas? ¿O es el Facebook? Cheques tu estatus, subes una foto, pones un comentario. ¿Es la palabra de Dios lo que dice Él? ¿Es lo primero y lo último que tú ves o que tú buscas? ¿Tu conexión principal cuál es? ¿El Wi-Fi de tu casa? ¿Tu conexión principal es el dinero que tú recibes o el trabajo? Si tenemos la prioridad de nuestro día, ¿quién recibe mayor parte de eso? Comúnmente es el trabajo, comúnmente es el jefe, comúnmente es el esposo o esposa, comúnmente son nuestros hijos. Ahora, no estoy diciendo que esas son cosas malas, pero aquí vemos que Jesús nos enseña que tu conexión principal puede determinar dónde pasarás la eternidad. Tres cosas que aprendemos aquí. Número 2. Los que son de o en Jesús tienen conexiones sólidas con otros cristianos. ¿Sí? Jesús, tanto como Jesús, están cerca del Padre, que los dos son uno. Dice aquí que nosotros como iglesia, nosotros como hermanos en Cristo, debemos vivir de forma igual. Dice, mi oración es para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno.
Mas no ruego solamente por estos, o sea, sus 12 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora está hablando de tú y yo, ¿sí? Los que estamos en Jesús debemos tener conexiones tan sólidas con otros que se parece que somos uno solo. Wow. Una sola fe, una sola creencia. Y hace unos 15 días hablamos de eso, ¿no? Que seamos unánimes juntos. ¿Cómo puedes categorizar tu relación con los demás hermanos en la fe? Los demás cristianos o miembros de tu propia iglesia, incluso otras iglesias, ¿verdad? Número 3, el fruto de las conexiones saludables. ¿Cuál es? Es que los que no son de Dios, o sea, los que son del mundo o son incrédulos, reconoce que Jesús existe, está vivo y está activo en la vida de los que creen. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque si leemos, dice, mi oración es para que, versículo 21, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la manera en cómo el mundo, los incrédulos, van a saber que Jesús es real, que Jesús realmente vino por parte de Dios? La manera en cómo amamos unos a los otros, que es tan fuerte, o sea, que nuestras conexiones son tan saludables que los que no creen en Jesús pueden decir que Dios está activo, Dios está vivo, está fluyendo y haciendo cambios, está haciendo cambios extraordinarios en las vidas de los que dicen que creen. Y pueden saber que Dios realmente existe por causa de conexiones saludables. Wow. ¿Cómo van sus conexiones? Yo quiero hablar hoy acerca de lo que yo creo que es la conexión principal. Yo quiero hablar hoy acerca de lo que yo creo que es la conexión principal, la cual que debemos tener en orden. Y regresamos y vemos el ejemplo de Jesús nuevamente. Después de ser bautizado, Jesús inició con su ministerio y curiosamente no siguió los patrones de sus discípulos o lo que los discípulos esperaban. ¿Qué es lo que los discípulos esperaban? Ellos pensaron que el Mesías va a llegar y va a echar fuera a los romanos, va a establecer su reino y va a empezar a como dictar y decir, así deben ser las cosas y poner orden, ¿verdad? Y Jesús no hizo eso. Bueno, en su parecer no hizo eso. Jesús tenía un reino, una idea más allá de lo que ellos pueden entender. En lugar de hacer eso, Él empezó con una declaración. Y Él declaró lo siguiente. Acompáñeme a Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, versículo 15. Y decía Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntese y crean en el Evangelio. Lo leo una vez más. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntese y crean en el Evangelio. Esto fue y es el mensaje principal. El reino de los cielos está cerca. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿y qué significa eso realmente? ¿Qué significa buscar el reino? Es algo que tú y yo realmente no podemos tocar ni ver. Es como el aire, ¿verdad? No podemos ver, no podemos tocar. Lo que quiere decir que está a la mano, está cerca, está disponible. Existe una conexión con Dios. Como nos recordamos, hace poquito platiqué con ustedes y con los que estaba viendo, acerca de cómo Dios estaba en un tiempo sobre ciertas personas, pero después el patrón o el nuevo pacto en Jesús llegó y se abrió el reino de los cielos para todos. ¿Sí? Hace como 15 días hablamos de la puerta abierta del cielo, ¿verdad? Cielos abiertos. Y eso es
muy significativo, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque por siglos y siglos, entre Malaquías y el libro de Mateo, pasaron cientos de años. ¿Sí? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, pasó cientos de años cuando Dios no habló con el pueblo. Entonces, cuando Jesús llega con este mensaje y llega hoy día para nosotros con este mensaje, los que no creen que Jesús existe o que Dios es real, Él nos dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Pues, hubo un tiempo cuando las personas estaban literalmente caminando en el desierto, caminando como separados de Dios. Dios no hablaba, Dios no tenía palabra para ellos, solamente tenía unos ciertos documentos donde pueden leer lo que decía, ¿verdad? Lo que fue escrito por Moisés. Pero ahora llega un profeta, llega el profeta de profetas, el maestro de maestros, ahora Jesús de Nazaret, y él empieza su ministerio diciendo, declarando lo siguiente. ¿Qué significa eso para nosotros? El reino de los cielos está cerca. Lo ha dicho por muchos años y lo repito otra vez. El reino de los cielos está tan cerca que solo tomar un paso. El reino de Dios es tan cerca que solamente es a un paso. No tienes que ir muy lejos, no tienes que ir a buscar en otro país, en otra región, en otro lugar. No tienes que conectar con cierta profeta o persona de Dios que va a dar una palabra específica, especial, aunque yo no creo que esos momentos no están malos. Pero muchas personas están en la búsqueda de una emoción, en la búsqueda de algo extraordinario, cuando solamente es tomar un paso y establecer una conexión con Dios. ¿Cómo puedes saber si tienes una conexión sólida con Dios o no? ¿Quieres saber? Yo creo que hay dos maneras o dos resultados que se manifiesta para saber si tienes una conexión sólida con Dios o no. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuál es el resultado de decir que tú tienes o puedes obtener una conexión sólida con Dios? Número uno es, si yo tengo una conexión sólida con Dios, número uno, hay paz con Dios. Tengo paz con Dios. Y número dos, resultado de tener una conexión sólida con Dios es yo tengo en mi vida y a través de mi vida se manifiesta la paz de Dios. ¿Sí? Hay dos tipos de paz. Hay paz con Dios y la paz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo podemos realmente saber si tenemos paz con Dios y la paz de Dios? Lo cual que yo creo que son parte de los resultados de tener una conexión sólida con Dios. Número uno, la paz con Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo, así pues, somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios viene a través de ser justificados ante Dios Padre. ¿Qué quiere decir eso? Por causa de nuestro pecado, estamos apartados de la gloria de Dios. Por causa del pecado de la humanidad, nuestra rebelión de no reconocer a Él en nuestras vidas, no obedecer a sus leyes, obedecer a su invitación de tener conexión con Él, literalmente el hombre de esta forma hemos rechazado a Dios Padre. Y Él no nos puede aceptar en su presencia si estamos viviendo en pecado. Hay una diferencia de vivir en el pecado y pecar.
Vivir en el pecado es continuamente lastimar el corazón de Dios, continuamente o conscientemente hacer algo lo cual que yo sé que es incorrecto, pero lo hago de todos modos y ahora yo estoy viviendo en pecado. Es como un hábito malo que siempre está presente en mi vida. La mentira, idolatría, poner algo en el lugar de Dios. Lo que quiere decir idolatría, puede ser dinero, puede ser tus hijos, puede ser un ídolo físico, puede ser una forma que tú anhelas algo o alguien más que a Dios en tu corazón. Eso es idolatría. Es el adulterio, desear a una persona más que a Dios, fuera del matrimonio, tener relaciones fuera del matrimonio. Estamos separando nuestras vidas de la persona de Dios, estamos viviendo en el pecado, escogiendo hacer lo que lastima el corazón de Dios. Eso es estar separados de Dios por causa de mi pecado. Por causa de mi pecado, y yo estoy separado de la gloria de Dios porque Él es santo y no puedo recibir un pecador en su presencia. Pero cuando nos arrepentimos, ahora podemos contestar la pregunta, ¿cómo se puede uno ser justificado ante Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? No justificar a ti mismo como muchos hoy día lo quieren hacer. Seguir con el mismo plan, justificando, dando excusas de por qué haces lo que haces. Eso no es la justificación bíblica. Eso no es justificarte ante Dios. Puedes hacerte sentir mejor, ¿verdad? Que mi mentalidad o mi corazón, mis emociones, mi mentalidad se siente mejor, pero eso solamente dura por cierto plazo, no dura para siempre. ¿Cómo podemos saber que somos justificados? Primer paso, reconocer tu lugar, reconocer nuestro lugar ante Dios. Reconocer que ante Dios que hemos pecado y somos pecadores, hemos lastimado el corazón de nuestro Dios perfecto. Dios santo, que nos dio la vida, nos da para respirar, nos da para comer, nos da todo lo que necesitamos. Estás vivo hoy porque Dios tiene misericordia de tu vida. Hemos hecho cosas para lastimar su corazón. Y no solamente eso, hemos hecho cosas para alejarnos o separarnos de Él, porque Él no puede recibir ese pecado en su presencia porque Él es santo. El primer paso es reconocer tu lugar ante Dios. Segundo paso para ser justificado es arrepiéntete. Que nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso quiere decir aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Dice brevemente Pablo, así pues, justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es arrepentirnos. Por eso Jesús decía, arrepiéntete. Arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos es tan cerca como tomar un paso. ¿Y ese paso qué es? El arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque he pecado. Perdóname, Señor, porque he lastimado tu corazón y estaba viviendo en mi carne, estaba viviendo la forma en como no te agrada. Perdóname, Señor. Punto aparte, he escuchado a muchas personas decir lo siguiente, vamos a orar para que Dios perdona nuestra carne. Vamos a orar y echar fuera todas las obras de la carne, que es lujuria, que es buscar pleito, que es la falta de perdón, toda esa lista de lo que se llama Pablo, los pecados de nuestra carne. Escuché un pastor que le decía algo así, decía, no debemos orar para echar fuera la carne o las obras de la carne, solamente puedes crucificarlo. Que juntamente con Cristo soy crucificado, que yo reconozco mis pecados y no lo echo fuera, no echo mi carne fuera porque no es posible. Tienes que crucificar tu carne. Que reconocemos, arrepentirse, quiere decir, yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo acepto su sacrificio en la cruz por mis pecados, como si fuera yo crucificado ahí mismo. Perdóname, Jesús. Perdóname por mis actos. Perdóname por mi religiosidad. Perdóname por mis obras de la carne, mi falta de perdón, mi ira explosiva.
Perdóname, Señor, por todas las cosas que yo he hecho que no te agrada. Arrepiéntete. Nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Crucificamos nuestra carne, negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz. Quiere decir que me crucifico con Jesús. Juntamente con Él, yo fui crucificado. Y número 3, para ser justificados ante Dios, creer. Creer en Jesús. Eso quiere decir, lo confiesas y crees en Jesús. Que Él resucitó de entre los muertos y ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo. Ahora el poder de la resurrección, el poder de Jesús ahora vive en nosotros. Y así podemos ser justificados. Y así, en esa forma, es como llegamos a obtener paz con Dios. Sabiendo que antes yo era un pecador. Me arrepiento de mis pecados, reconozco mi lugar, acepto a Jesús. Yo acepto a Jesús y su sacrificio por mí y ahora yo puedo entender que ahora Dios me acepta porque ahora soy justificado por medio de Cristo Jesús y ahora puedo obtener paz con Dios. Amén. Puedo ahora tener paz con Dios y ya no estoy lejos de Él, ahora estoy en su presencia, redimido, justificado, perdonado, aceptado, porque ahora tengo paz con Dios. Fíjate, la paz con Dios no solamente es saber que Él está contigo, sino que tú estás con Él. Como decía nuestro maestro Milton, ¿verdad? Paz con Dios, no solamente, lo repito, no solamente es tener la paz que Dios está contigo, la promesa que Jesús está contigo, sino que tú estás con Él por medio de tu arrepentimiento, por medio de tu confesión de fe, por medio de poner tu fe en la persona de Cristo Jesús. Dice Pablo, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el resultado de tener una conexión firme y sólida con Dios. Y número 2, la paz de Dios. Pablo también me escribe, pues sí, a mí, ¿verdad? Nos escribe, ¿verdad? En Filipenses. Pablo nos escribe en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios viene sobre ustedes, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardar tu corazón, que quiere decir tus emociones. Guardar tus pensamientos, que quiere decir literalmente lo que piensas, en qué meditas. La paz de Dios viene como fruto de la paz con Dios. Si yo entiendo que mi lugar está sólida, mi conexión es sólida y ahora estoy con Dios y Dios está conmigo, ¿de qué tengo de preocuparme? ¿Verdad? Pues nada. Podemos decir literalmente nada. Por eso dice, no se preocupen por nada. No puedes obtener paz en las circunstancias difíciles si no tienes una conexión firme con Dios primero. Dice Jesús que vienen tiempos difíciles. Nos enseña Pablo que en los últimos días el amor de unos se va a enfriar. El amor de unos se va a enfriar. Que los tiempos difíciles vendrán. Yo creo que en una parte ya eso empezó hace unos 2 años. Lo ha profetizado, lo hemos predicado. Yo creo que durante los siguientes 5 años vamos a verlo más y más y más y más. Jesús mismo dijo que los voy a enviar entre los lobos. Pero si nosotros sabemos que tenemos paz con Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo explicar por qué tengo paz. Solamente yo sé que existe, está en mí y a través de mí. ¿Sí? Porque sobrepasa todo entendimiento. No lo puedes explicar con fórmulas. No hay un libro para leer, aparte de la Biblia, que dice, así es la forma en cómo puedes llegar a los 10
pasos de éxito de obtener paz. No. Es tener paz con Dios, y luego la paz de Dios fluye en ti y a través de ti. Las personas lo pueden anotar. Y los demás pueden decir, ahora, antes eres una persona tan ansiosa, tan preocupada, ahora tienes paz. Como que parece que las circunstancias de la pandemia, de perder tu trabajo, de tener broncas en tu matrimonio, no te mueve. ¿Por qué? Y puedes decir, porque tengo paz, la paz de Dios, porque tengo paz con Dios. Muchas personas buscan la paz de Dios sin buscar el rostro de Dios. En otras palabras, muchas personas buscan la bendición de Dios en lugar de buscar la persona de Dios. Muchas personas queremos los beneficios de vivir en la vida cristiana, pero no queremos pasar por el proceso de acercarnos y obedecer el único Dios verdadero. Queremos manipular o justificar a nosotros mismos, manipular las normas, manipular a Dios para que nos eche la mano cuando sabemos que estamos haciendo las cosas erróneamente. Es una equivocación. Y hay que arrepentirnos de eso. La pregunta que yo tengo para nosotros es lo siguiente. ¿Qué es lo que te preocupa más? Todos nosotros estamos preocupados por algo. Sí, me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque lo veo. Yo mismo a veces me preocupo por cosas y esa es la respuesta que Dios me da. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Tu matrimonio? ¿El futuro de tus hijos? ¿Tu salud? ¿Las finanzas? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus vecinos? ¿El jefe? ¿El mundo? ¿Cómo va a salir? Este fin de semana estamos en las votaciones en México, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar? ¿Estás preocupado por eso? Y punto aparte, yo les invito a todos que si tienes 18 o mayor y estás registrado, tienes tu IFE, debes votar. ¿Sí? Debes votar, expresar tu derecho de votar y ser. Y nada más, no me voy a meter en lo político, nada más voy a mencionar eso. Vota por normas. ¿Sí? No votes por lo que recibes, sino vota por normas, por lo que tú crees. Y a veces no hay muchos, ¿verdad?, que representan lo que tú crees, pero busca la persona que representa tus creencias. Vota por creencias y no solamente por beneficios. Sí, es algo que mi esposo y yo creemos firmemente en eso. Bueno, punto aparte. ¿Qué es lo que te preocupa entonces? ¿Estás preocupado? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Si a ti te preocupa, si para ti es importante para Dios. Lo repito, si estás preocupado por cualquier cosa que mencioné, si para ti es importante, está en el corazón de Dios. Para Él es importante. Y Él te invita a experimentar el paz que sobrepasa todo entendimiento si solamente puedes rogarle a Él, orarle a Él, entregar tus cargas y tus preocupaciones a Él y vas a experimentar un paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No hay explicación por lo que vas a sentir. No hay fórmula, no hay manera de decirlo. La única cosa que yo puedo decirles es cuando tú entregas tus cargas, tus preocupaciones a Él, conscientemente, a través de oración de gracias, a través de entregarle a Él, Señor, yo te entrego mi ciudad, yo te entrego mis hijos, yo te entrego el narcotraficante. No sé cuál sea tu preocupación, la violencia. Yo te entrego, Señor, la quincena, mi trabajo, mis hijos. Yo te lo entrego, Señor, y yo confío en ti y yo te doy gracias por cada una de las cosas que proviene de ti. Yo sé, Señor, que todas las cosas sirven por mi bien. Si tú oras y ves el mundo a través de este filtro, a través de esos lentes, por decirlo así, vas a experimentar paz que viene de Dios.
que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Eso es relación. Eso es pacto. Eso es practicar, eso es disfrutar tiempo juntos. Y Dios está llamándonos hoy a renovar pactos. Si no lo has hecho, reconoce tu lugar en Él. Reconoce tu lugar en Él. Y primero tomas el paso de experimentar paz con Dios. Si mañana no viene, yo no espero eso para nadie, pero si algo pasa, como decía Milton hace 8 días, ¿estás listo? ¿Lista? ¿Tienes paz con Dios? Si no, tienes oportunidad hoy de arreglarlo. Amén. Tienes oportunidad hoy de tener y obtener paz con Dios. ¿Estás preocupado por la vida, por las cosas que pasan en la vida? Puedes obtener la paz de Dios hoy mismo. ¿Cómo calificas tu conexión con Dios? ¿Cómo calificas tu vida, tu conexión con Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes la paz de Dios? ¿En qué áreas tienes más o mayor ansiedad? ¿En qué estás pensando en la noche cuando no hay nadie más viendo? Cuando estás entre el sueño y de dormir, estás ahí acostado, tal vez dando vueltas o hay insomnio o no sé, estás ahí antes de dormir. ¿Qué es lo que piensas? ¿En qué piensas más? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué está pasando en tu vida? Amén. Esas son las áreas donde Dios quiere entrar y ministrar. Yo quiero terminar ese tiempo juntos orando por cada uno que está viendo. Gracias a Dios por sus vidas. Decimos, Señor, reconocemos que estás aquí presente. Yo oro, Señor, que nuestras conexiones a partir de hoy pueden llevar y tener mayor fruto, que podemos acercarnos más y más a ti, que podemos obtener paz contigo y podemos disfrutar y vivir la paz que viene de ti, Señor. Encargamos toda nuestra petición, nuestras cargas. Le entregamos, Señor, toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones. Lo damos a ti y decimos gracias. Te adoramos, Señor, y damos gracias, Señor. Cualquier persona que está orando en este momento, viendo en este momento, yo quiero orar e invitarles una vez más. Recibir a Jesús como tu único Salvador. Si no has tomado ese paso, yo les invito que pueden experimentar la paz con Dios el día de hoy. Arrepiéntete de tus pecados, entrega a Él, declara a Él como Señor y recibirlo como Salvador y Señor en tu vida. Qué bueno que estás viendo, que estás conectado esta semana. Espero que tengan una excelente semana. Dios te bendiga.